Buenas tardes, mi nombre es Fabiana Silva y a continuación la materia que vamos a tratar hoy es de pavimentos. El primer punto a tocar son las pavimentadoras de asfalto, que son las extendedoras, que es una máquina de asfalto que distribuye y le da forma al asfalto a través de mezclas de agregado y un agente aglomerante que se utiliza en la pavimentación de caminos. El asfalto es puesto en un área determinada como una carretera o un estacionamiento por dicha máquina de asfalto, que también realiza el proceso de compactar. En sus usos tenemos el clásico, que es extendido de diferentes tipos de revestimiento en varias capas. En varias capas en todas las vías y lugares sometidos a tráfico, extendido en pendientes extremas, además de la construcción habitual de las carreteras y las extendedoras. También puede emplearse en la construcción de taludes y depósitos. Extensión en posición inclinada, que las extendedoras también se emplean para construcción en lugares inclinados, que puedan ser depósitos o canales. Construcción de vías y perfiles, que se pueden realizar perfiles con las reglas extensibles, con los encofrados especiales que se pueden realizar las vías para la construcción de caminos agrícolas o curvas en pendiente en pistas de carreras. Tenemos sus tipos. Con referente a los tipos, tenemos la que es extendedora sobre ruedas, que las extendedoras o pavimentadoras sobre ruedas son equipos de máquinas pesadas diseñadas para la aplicación de asfalto con alta tracción, estabilidad y precisión en terrenos irregulares, blandos o con pendientes pronunciadas. Utilizan cadenas para distribuir mejor el peso, ideales para trabajos grandes como lo son las autopistas o los aeropuertos. Ofrecen excelente nivelación y compactación. Con respecto a sus precios, estos varían significativamente según si es nuevo o usado, la marca y el modelo, y comúnmente están valorizados en alrededor de $30,000. Esto es un aproximado. Podemos observar más o menos en la imagen cómo es dicha máquina. Tenemos extendedoras sobre ruedas, que ofrecen mayor movilidad, velocidad, desplazamiento, ideales para pavimentación en ciudades y trabajos de menor escala. Las extendedoras de asfalto de ruedas son la elección ideal para los proyectos de pavimento que requieren flexibilidad y rendimiento excepcional. Con respecto a su precio, varían también, como lo dije anteriormente, del año, la marca, si son nuevas o usadas o de segunda mano, y estas oscilan generalmente entre $45,000 y más de $150,000. Tenemos la extendedora Mini Class, que es un equipo compacto y versátil diseñado para extender, nivelar y compactar mezclas asfálticas. Puede ser en calientes o frías, en espacios reducidos como lo son las aceras, barriles bici, caminos rurales y trabajos de bacheo. Su concepto se basa en la alta maniobrabilidad, eficiencia y facilidad de transporte, a menudo acoplándose a las mini cargadoras o camiones para operar. El precio de las extendedoras de asfalto están aproximadamente, que pueden llegar a ser desde $1,000 hasta $10,000 o $50,000. Todo depende. También podemos observar en las imágenes cómo más o menos son estas máquinas. Después tenemos los volquetes, que un camión volquete, conocido también como camión basculante, es un vehículo especialmente diseñado para el transporte y para la carga de mercancías. Este tipo de camiones se caracteriza por su caja abierta en la parte posterior, que tiene la capacidad de bascular para facilitar la descarga, y este camión tiene una carga de manera rápida y eficiente, lo que resulta ideal para los sectores como la construcción y la minería. La estructura básica de un camión volquete comprende dos partes diferenciadas, que es la cabina, donde se aloja el conductor y es de donde se controlan todos los mandos del camión, y la basculante, que es diseñada para el transporte de materiales.
Las características del camión volquete son la capacidad de carga, que dependiendo del modelo, la capacidad de carga puede variar, como por ejemplo, el camión volquete del Kiber tiene una capacidad útil de aproximadamente 800 kilogramos. Las dimensiones de las cajas son cruciales. En el caso del camión de Kiber, como lo dije anteriormente, cuenta con una dimensión de 4.000 milímetros de largo, 1900 milímetros de ancho y 380 milímetros de alto. El motor y el potencial. La potencia del motor es fundamental para determinar la carga y la eficiencia del camión. Estos camiones suelen tener motores diseñados para soportar trabajos pesados, que son para los que se utilizan mayormente. Y equipamiento adicional, que los camiones volquetes de Alkiver tienen equipados con características como Bluetooth, aire acondicionado, etcétera, que lo hacen como más modernos, por así decirlo. Aquí en la imagen podemos observar más o menos cómo es el camión. El siguiente son los tipos. Tenemos los camiones volquetes estándar, que estos camiones tienen un chasis estándar como una caja de volquete montada. Son altamente maniobrables, estos son limitados en capacidad, lo que lo hace ilegales para lo que son los entornos urbanos. El modelo, los camiones volquetes estándar nuevos, estamos hablando de modelos del 2023, suelen tener un precio de aproximadamente entre 100.000 y 200.000. Mayormente se consiguen entre 176.000 aproximadamente. Pero como yo lo dije, ya son modelos nuevos y esto es como un aproximado. En los camiones volquete articulados son una bisagra entre la cabina y la caja. Estos camiones sobresalen en el manejo de terrenos difíciles. Su flexibilidad los hace invaluables en operaciones mineras. Estos suelen tener un precio aproximado entre 100 y más de 500.000. Pero estos suelen ser equipos nuevos o usados, pero siempre de alta gama. Tenemos los camiones volquetes de transferencia, que es conocido por su capacidad para remolcar un remolque adicional. Estos camiones aumentan la capacidad de carga, son perfectos para escenarios que requieren un mayor volumen y variedad en el transporte de materiales. Estos tienen un precio aproximado de 200.000. Tenemos los supercamiones volquetes, que estos equipos son con ejes adicionales. Los supervolquetes soportan cargas mayores, lo que los hacen adecuados para proyectos que requieren un movimiento sustancial de materiales. Estos como camiones tienen un aproximado entre 150 y 250. También podemos llegar a mencionar los camiones volquetes laterales, que la capacidad del volquete lateral hace que estos camiones sean eficientes y reduce el riesgo del vuelco. Este diseño es particularmente útil para lo que son las descargas en terrenos irregulares. Y también podemos llegar a mencionar el camión volquete todoterreno, que es un camión volquete que también se puede llegar a llamar transportador rígido. Está construido para un propósito, que es mover cargas enormes sobre terrenos difíciles. Estos camiones mayormente no son aptos para circular por las calles, entonces no se ven con lo que son las vías urbanas o las autopistas. Están diseñados mayormente para las minas, canteras y grandes zonas de construcción. El siguiente punto que tenemos son los rodillos tánder vibratorios. Que los rodillos tánder vibratorios son equipos autopropulsados con dos motores metálicos lisos que utilizan fuerte centrífuga para compactar asfalto, grava y suelo, garantizando superficies lisas, estables y de alta calidad, ideales para las construcciones de carretera, bacheos y aparcamientos. Destacan por su alta maniobrabilidad, versatilidad y capacidad de producir un acabado final superior en capas de mezcla de asfalto. Las características de estos equipos son su diseño, que están compuestos por dos motores, por dos tambores delanteros y traseros que vibran, a menudo con articulaciones centradas para mejor giro. Sus aplicaciones, que son compactación de asfalto en autopistas, carreteras, calles urbanas, etc. Su funcionamiento, que incorporan sistemas hidráulicos avanzados, a menudo con sistemas de vibración de doble frecuencia,
para adaptarse al grosor de la capa. Y la productividad, que son diseños para una rápida compactación de la mezcla y alta eficiencia, incluyendo sistemas de rociado de agua para evitar que el asfalto pues se pegue a los tambores. Aquí podemos llegar a observar más o menos cómo es los rodillos. Sus tipos. Tenemos vibración de doble, que ambos tambores delanteros y traseros cuentan con mecanismos vibratorios ideales para una compactación intensa en lo que es el asfalto. Estos suelen tener un precio entre 3.700 de modelos pequeños hasta 45.000, pues máquinas ya industriales. La que podemos observar aquí es más o menos pequeña. Los rodillos de oscilación, que son generalmente combinan un tambor vibratorio delantero y un tambor de oscilación trasero, ideales para lo que son las juntas o zonas sensibles. Estos suelen tener un precio de aproximadamente entre 6.000 y 45.000. Y aquí más o menos podemos apreciar cómo son. Los rodillos combinados, que combinan un tambor de acero vibratorio delantero y ruedas neumáticas traseras, mejorando el sellado de la superficie. Estos sí suelen tener un precio de 13 hasta 45. Y los rodillos tamber pesados, que son diseñados para grandes obras de infraestructura con mayor ancho de comparación y mayor peso. Estos tienen un precio aproximado entre 75.000 y más de 150. Y también podemos llegar a mencionar el rodillo tamber ligeros o pequeños, que son generalmente articulados con pesos que oscilan entre 0,9 y 1,5 toneladas, usado para lo que son caminos y aparcamientos. Estos tienen un precio aproximado de 3.000 a 11.000 dólares. Después el siguiente que tenemos son los rodillos neumáticos. Los rodillos neumáticos son equipos de compactación de suelo y asfalto que utilizan varias ruedas de caucho para aplicar presión estática y amasado, logrando una superficie densa, sellada y uniforme. Son ideales para asfaltos en caliente, estabilización de suelos y mezclas asfálticas, destacando por su capacidad de trabajo en capas de desgaste y acabado final. En las características tenemos lo que es el efecto de amasado, que la flexibilidad de los neumáticos permite compactar materiales cohesivos y no cohesivos, sellando bolsas de aire. Los ajustes de presión, que permiten variar la presión de inflado de los neumáticos durante la marcha para adaptarse al material. La aplicación versátiles, que utiliza en capa base, subbase y mezcla asfáltica en caliente para las bases de estructura inicial e intermedia, y los componentes, que suelen tener arena, agua o acero para aumentar el peso operativo, y ruedas oscilan y al acabado, que proporcionan un acabado liso y sin marcas visibles en el pavimento. En los tipos podemos llegar a conseguir rodillos neumáticos de dobles ejes, que son equipados con 2 juegos de ruedas, ofrecen un mayor peso operativo y fuerza de compactación, siendo ideales para carreteras y proyectos comerciales de gran tamaño. Aquí más o menos podemos apreciar su foto. Los rodillos neumáticos multipirueta, que estos equipos utilizan varios neumáticos de caucho, lo que permite un mayor área de cobertura y eficiencia en la compactación de superficies irregulares. Aquí también en la foto podemos observar cómo hay múltiples ruedas o múltiples neumáticos. Rodillos combinados, que combinan neumáticos en la parte delantera y un tambor de acero liso en la parte trasera, o a veces suele ser viceversa, permitiendo un acabado versátil y una compactación inicial y final. Y los rodillos neumáticos de alta capacidad, diseñados especialmente para trabajo pesado de construcción de carreteras y aeropuertos, ofreciendo máxima fuerza de compactación. Tenemos los camiones cisternas, que los camiones cisternas para pavimentos son vehículos especializados diseñados para el transporte, calentamiento y aplicación uniforme de materiales.
de los materiales asfálticos, que son emulsiones, asfalto caliente o agua para la construcción y el mantenimiento de las carreteras. En sus características tenemos lo que son las aplicaciones de asfalto, que son conocidos como distribuidores de asfalto. Se utiliza para el sellado de viruta, capas absorbentes de tensión y riesgo de imprimación o adherencia. La calefacción y aislamiento, que incorporan quemadores y aislamiento térmico para mantener el asfalto caliente durante todo el transporte y pues su aplicación. Los sistemas de rocío, equipados con barras de aplicación de ancho variable, a menudo con boquillas controladas, computarizadas para esto es para una cobertura lisa, o sea, sí, uniforme. La capacidad, que los camiones de asfalto pueden llegar a tener grandes capacidades, variando entre 4.000 y 14.000 toneladas, pero esto según el modelo que puede llegar a tener. La seguridad, que incluyen sistemas de control de carga, válvulas de seguridad y características para manejar productos de alta temperatura. Después viene el sellado, que es un tratamiento preventivo y correctivo que consiste en la aplicación ligera de una emulsión asfáltica disuelta, a veces con arena, sobre la superficie de un pavimento existente. Ahí en la siguiente imagen podemos llegar a observar cómo es este sellado, cómo se ve. En los tipos tenemos la emulsión pura, que es la aplicación de emulsión asfáltica disuelta sin agregados, ideales para el sello de la superficie y la reducción de la oxidación. Con arena, que incorpora una fina capa de arena o agregados finos, después de la emulsión, para mejorar lo que es la fricción y la tracción. Para sellados de viruta, que es aplicado sobre un tratamiento de chip-seal para inmovilizar las gravillas, previniendo desprendimientos y mejorando la retención de estas mismas. El slurry seal, que es un sello asfáltico que se aplica en superficies para solucionar una amplia gama de retos en diversos tipos de rotura e infraestructura vial. En sus tipos tenemos el tipo 1, que es el fino, que utiliza agregados de tamaño muy finitos, ideales para sellar figuras finas y grietas pequeñas, mayormente en los que son pocos tráficos, como son los estacionamientos o pistas de aeropuertos. El tipo 2, este es el general, que usa agregados intermedios. El tipo más común, utilizado para tratar desprendimientos moderados a severos por envejecimiento, mejorar la resistencia de desplazamiento en calles residenciales o en avenidas. Y el tipo 3, que este es el grueso, que utiliza la granulometría más gruesa, se emplea para corregir defectos superficiales graves, rellenar pequeñas depresiones y vías de mayor tráfico para proteger la base. Tenemos el riego en negro, que este es un tratamiento superficial de mantenimiento vial, que consiste en la aplicación de una delgada capa de emulsión asfáltica diluida sobre un pavimento existente para protegerlo, sellar pequeñas fisuras y rejuvenecer la superficie. En esto tenemos su proceso de aplicación, que es preparación de la superficie, que la superficie del pavimento debe limpiarse a fondo para eliminar lo que son polvo, aceite y otros desechos. Después, la aplicación de la emulsura, que la emulsura asfáltica disuelta se aplica uniformemente mediante un rocío, que es el camión distribuidor, con una capa muy delgada. Y el siguiente, que es el tipo de secado o curado, que el tiempo de secado depende del tipo de emulsión. Utiliza, o sea, el tiempo de secado depende del tipo de emulsión utilizada, así como de las condiciones climáticas, que es la temperatura y la humedad. Se debe de evitar lo que es el tráfico sobre la superficie, y esto puede llegar a tardar horas.
En general se puede permitir el tránsito a baja velocidad porque si se puede evitar mejor, pero si no se puede llegar a tener el tráfico en baja velocidad. Y por último, la apertura del tráfico, que una vez el material esté completamente curado, la carretera puede reabrirse al tráfico normal. La clasificación que tenemos, la emulsión catiónicas, que es las partículas de asfalto tienen una carga positiva y son las más comunes, ya que la mayoría de los agregados a la carretera tienen una carga negativa, lo que asegura una buena adhesión. La emulsión aniónicas, que se usan con menos frecuencia, generalmente con agregados cálidos que tienen una carga positiva. El rompimiento lento, que estas emulsiones están diseñadas para mezclarse con agregados y tardan más tiempo en curarse, lo que permite un mayor control durante la aplicación. Son las ideales y las recomendadas para el riego negro. Y el rompimiento medio o rompimiento rápido, que no son adecuados para el riego en negro porque se rompen, o sea, se curan demasiado rápido, lo que dificulta una aplicación uniforme y efectiva. Aquí en la siguiente imagen más o menos vemos cómo es la aplicación de este riego negro. Después tenemos el fresado, que es un proceso de mecanizado de alta precisión que consiste en el corte interrumpido. A diferencia de un torno, donde la pieza gira y las herramientas están fijas, en el fresado las herramientas, que es como las fresas, se puede llegar a llamar así, gira a gran velocidad mientras que la pieza se mueve ligeramente contra ella. Tenemos los tipos, que tenemos fresadora vertical, que el huesillo está dispuesto verticalmente, es la más versátil y común para talleres generales, permitiendo operaciones de taladro y fresado de cavidades profundas. Y el fresador horizontal, que el huesillo está horizontal, es ideal para los trabajos pesados, grandes volúmenes de producción y corte de ranuras largas, utilizando fresas o discos de sierra circulares. En las siguientes imágenes tenemos como una fresadora vertical y como una fresadora horizontal. También ya podemos llegar a compararlas ahí más o menos en la imagen. Los siguientes son los ensayos de laboratorio, superpape y granulometría. El sistema es un método integral para el diseño y especificaciones de mezcla asfáltica y ligerante. Su objetivo es minimizar el rendimiento del pavimento entre las tres fallas principales: deformación, figuración térmica y el daño por humedad. Mientras tanto, la granulometría es la columna vertebral de este sistema. No se trata solo de la clasificación del tamaño de las piedras, sino de diseñar una estructura mineral tridimensional que logre trabazón interno. En el sistema SuperPape, la granulometría no es simplemente una lista de porcentajes que pasan por diferentes tamices, es la herramienta fundamental para diseñar la estructura interna de la mezcla asfáltica. El objetivo es lograr un esqueleto mineral que sea lo suficientemente fuerte para soportar las cargas pesadas sin deformarse. Estos ensayos tienen como objetivo validar lo que es la combinación de agregados y el tipo de asfalto, si funcionan bajo condiciones reales de tráfico y de clima. Lo siguiente son las curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas cerradas imaginarias que conectan puntos de igual elevación sobre un mapa, presentando la topografía del terreno, incluyendo montañas, valles y pendientes. Ahí en la siguiente imagen podemos observar más o menos cómo son las curvas de nivel. En las características tenemos la presentación del relieve, que indican elevaciones, que son los montes y las colinas, o depresión, que son las cuencas, según si los valores aumentan o disminuyen hasta el centro de las curvas cerradas. La equidistancia, que es la diferencia de altitud constante entre dos curvas sucesivas, definida por la escala del mapa. Y las aplicaciones, que en agricultura, por ejemplo, permacultura, en ingeniería civil, que son las zanjas de infiltración, en geografía y diseño de senderos, que son para la visualización
de inclinación del terreno. En los tipos podemos llegar a conseguir las más comunes, que son las curvas maestras o índices, que son líneas más gruesas que aparecen a intervalos regulares, o sea, puede ser cada 5 curvas, y muestran el valor de altitud, facilitando la lectura del mapa. Las curvas intermedias, que son líneas más finas y delgadas que se encuentran entre las maestras, ofreciendo mayor detalle del relieve. Y las curvas suplementarias o intercaladas, que son líneas de trazo discontinuo o más fino que se utilizan en terrenos muy planos, donde las curvas maestras e intermedias están muy separadas. En la imagen podemos observar cuáles son las curvas índice o maestras, cuáles son las curvas intermedias y cuáles son las curvas suplementarias. En el campo topográfico. El campo topográfico abarca el conjunto de operaciones técnicas y equipos, estaciones totales, drones, etc., utilizando para medir y presentar las características tridimensionales de la superficie terrestre. Entre estos tenemos la quimetría combinada, que es la combinación de planimetría y altimetría para levantamientos rápidos en 3D. La planimetría, que es la rama enfocada en la proyección horizontal y la posición de puntos en un plano. La altimetría, que es la rama centrada en la medición de las diferencias de nivel y alturas, que es el relieve vertical. Y el levantamiento topográfico, que es el proceso de recolección de datos en campo, seguido de su proceso en gabinete. En los tipos tenemos la topografía plana o de terrenos, que se enfoca en pequeñas extensiones, ignorando las curvas terrestres para las mediciones terrestres directas de linderos. La topografía geodésica, que utiliza en grandes áreas si considera la curvatura de la Tierra, siendo fundamental para la cartografía de precisión, carreteras y ferrocarriles. La topografía catastral, que es la orientada a la delimitación legal de propiedades, linderos y catastro municipal. La topogrametría, que emplear drones, aviones u satélites para mapear grandes extensiones o áreas inaccesibles sin medición directa en tierra. La topografía minera, que es especializada en levantamientos subterráneos y a cielo abierto para la explotación minera. Y la topografía de construcción e ingeniería, que es para la ingeniería, que proporciona datos detallados para el diseño, replanteo y ejecución de obras civiles, vías de comunicación y edificaciones. Tenemos el teorema. El teorema es vital para esta disciplina cuando los ingenieros geodestas triangulan grandes áreas, como por ejemplo para mapear un país, trabajan con triángulos esféricos. El teorema les permite calcular lo que es el área real y corregir las mediciones angulares para pasar de la superficie curva de la Tierra a mapas planos con precisión. Este teorema es crucial en geodesía y navegación. Permite calcular áreas de grandes extensiones sobre la Tierra que es curva, utilizando mediciones angulares, sabiendo el plano del planeta, sabiendo ya el radio del planeta. En geometría plana, el teorema es la suma de los ángulos invertidos en un triángulo. Es siempre exactamente 180 grados. En la geometría esférica, dibujada sobre la superficie de una esfera como la Tierra, la suma de los ángulos de un triángulo siempre es mayor a 180. Con respecto a la ingeniería geodésica, es una rama especializada en la ingeniería que estudia la forma, la dimensión y el campo gravitatorio de la Tierra, utilizando tecnologías de alta precisión para medir, moldear y presentar las superficies terrestres. El objetivo principal de esto es determinar las coordenadas precisas de la superficie terrestre, tanto en la tierra firme como en el fondo oceánico. Tenemos en el ordenamiento territorial, tenemos que es la gestión de datos espaciales y linderos. En ingeniería civil tenemos que es el control topográfico antes, durante y después de grandes construcciones, como lo son los puentes, las carreteras y los túneles. En geodinámica,
que es el monitoreo de movimientos polares, mareas y sismos. En los sistemas angulares son los diferentes métodos y unidades de medida utilizados para cuantificar lo que es la amplitud de un ángulo, es decir, la rotación entre dos líneas rectas que parten de un mismo punto, que se le llama vértice. Tenemos los tipos, que es el sistema centesimal, que es diseñado para facilitar lo que son los cálculos aritméticos, al basarse en el sistema decimal. Tenemos la unidad, que es gradiente, grado o decimal. Una circunferencia completa se divide en 400 partes iguales, y el uso de esta es en la topografía en algunos países europeos y las aplicaciones militares. Tenemos el sistema sexagesimal, que es el sistema más común en la vida cotidiana y en la topografía convencional. Se utiliza el grado sexagesimal y en una circunferencia completa se divide en 360 partes iguales. El uso en geometría básica, navegación e ingeniería civil. En el sistema radical es el sistema natural en matemáticas, física e ingeniería avanzada, ya que simplifica las fórmulas geométricas y de cálculo diferencial. Un radián es el ángulo sostenido en el centro de una circunferencia por un arco cuya longitud es igual al radio de dicha circunferencia. Se utiliza o su uso es en el cálculo diferencial e integral, física, ingeniería mecánica. Tenemos ahora los ejercicios. El tercer ejercicio nos dicen: para los datos que se indican en el poligonal abierto y de acuerdo a las condiciones de la ley de programación del azimut, se debe calcular el BC, el CD y el DE, sabiendo que AB es 110. El primero que se hace son los datos iniciales, ya después de que tenemos los ángulos en B, en C, en D y en E, podemos empezar a calcular el azimut de BC. Las fórmulas que se utilizan es el ángulo BC menos el ángulo AB más el ángulo en B más o menos 180 grados. Tenemos que BC es igual, que es el primer cálculo, es igual a AB más el ángulo en B. Entonces tenemos, como ya tenemos el dato de 110, lo sustituimos, tenemos el dato del ángulo en B, que es menos 223, y tenemos el menos 113, esto nos da, 113. Como es negativo, le tenemos que sumar los 360 grados, que vendría siendo 247. Pero el 247, como es una poligonal abierta, le tenemos que restar los 280 grados. O sea que BC nos da igual a menos 67 grados, positivo. El siguiente cálculo es el CD, que es igual a BC más el ángulo en C. Tenemos 67 más 63 es igual a 130. A esto le tenemos que sumar el 180, que vendrían siendo 310. Después tenemos el cálculo de BD, aplicamos igual la misma fórmula, BD es igual a CD más el ángulo en B. Todo esto nos da 80. Al 80 le sumamos el 180 grados, que vendría siendo 260. Entonces, en los alineamientos tenemos que el azimut es 110 grados, 67 grados, 310 grados y 260 grados. Esto vendría siendo el final del primer ejercicio. El siguiente ejercicio es: realice, ordene las secuencias y explique el siguiente proyecto, donde se debe incluir la memoria descriptiva, el cronograma de trabajo, etc. La obra es acondicionamiento de la vía de acceso, de estacionamiento, cerro, los manantiales. La obra es acondicionamiento de la vía de acceso a estación, cerro, los manantiales. Lo primero tenemos la memoria descriptiva, que el proyecto consiste en la rehabilitación y mejora de la vía del acceso a la estación. Los trabajos incluyen la limpieza, la deforestación del agua, la demolición de pavimentos existentes en mal estado, la conformación y la compactación del terreno, la construcción de una nueva base de piedra picada y finalmente la pavimentación con concreto de alta resistencia. Además, se completa la
construcción de drenajes básicos utilizando malla de refuerzo y el manejo de escombros generados por la demolición y la excavación. Con respecto al cronograma de trabajo, considerando la magnitud de la obra, se estima un tiempo aproximado de 4 semanas. En la primera semana hacemos lo que es la limpieza y la deforestación y la demolición. En la segunda semana hacemos lo que es la excavación, el bote del material y la base de piedra. En la tercera, la conformación, la compactación y la colocación de malla. Y la cuarta ya sería el vaciado de concreto y la limpieza final. Esto es un aproximado más o menos del cronograma de trabajo que se puede llegar a realizar. Tenemos los cómputos métricos y las mediciones, que esto es lo que tenemos que llegar a llenar. Que tenemos el transporte no urbano, nos hace falta la cantidad, ¿verdad? Entonces el cálculo es 337,5 entre 5 kilómetros, que es un factor de distancia que nos da el ejercicio. Esto nos da 67,50. En la base de piedra picada tenemos que calcular el ancho, que el cálculo sería 33,75 entre 150 por 0,5. Estos son datos que nos da el ejercicio, da 0,50 metros. La demolición de pavimento, que también hay que calcular el ancho, es el mismo cálculo, pero con los datos que nos dan, y este da igual 4,50 metros. La deforestación y la limpieza, que tenemos que calcular la cantidad, que es con el cálculo de 3 por 2.770 entre 10.000. Esto nos da 0,83 hectáreas. La conformación y compactación, que el cálculo vendría siendo 665 entre 4,50, que nos da 150 metros. La excavación a mano es 33,75 entre 4,50 por 0,05, esto nos da 150 metros. La malla de acero, que su fórmula es 1343,25 entre 1,99 por 4,50, esto nos da 150. La carga y el bote del material, que es el ancho, que es 81 entre 150 por 0,10, que esto nos da 5,40. Y por último, el pavimento de concreto, que el cálculo es 67 entre 67,5 o 50 entre 4,50 por 150. Esto nos da 0,10 metros. Con esto ya realizamos lo que es el cómputo métrico y las mediciones y llenamos los espacios vacíos. Después el siguiente es el presupuesto, que esto es más o menos el presupuesto que se llega a gastar por el transporte no urbano, la base de piedra picada, la demolición, deforestación, etc. Todo esto nos da un total estimado de 22.000 euros. Esto es un aproximado más o menos de las cantidades que se utilizaron y del precio estipulado. Y por último tenemos el orden de las partidas. Las partidas deben ejecutarse en un orden lógico constructivo, que es la deforestación y la limpieza del terreno, que vendría siendo 4 partidas. La demolición de pavimentos de concreto, que vendría siendo partida 3. El transporte no urbano, que es el bote, partida 1, que es el material de demolición. La excavación a mano, partida 6. Carga a mano y bote de material, partida 8, que es el material de excavación. Construcción de base de piedra picada, partida 2. Conformación a mano y compactación, partida 5. Suministro y colocación de malla de acero, partida 7, que es para drenaje, y construcción de pavimento de concreto, que es la partida 9. Y con esto culminamos el último ejercicio y eso sería toda mi exposición. Muchas gracias, espero les haya gustado.